La película de The Marvels ha salido, criticada incluso antes de su estreno, teniendo prejuicios de un gran sector de la gente y fanáticos por igual, diciendo que es una basura antes de verla, donde yo personalmente me he dedicado a decir que era un proyecto que a mí no me emocionaba en lo absoluto. Así que la pregunta es, ¿el público tuvo la razón de prejuzgarla desde antes? ¿O realmente es una grata sorpresa para el UCM? Bueno, acompáñame y descúbrelo en este video. Y esto es Berenjena Films. Primero que nada, quiero decir que no. The Marvels no es una buena película. Y antes de que me juzguen, sí, lo admito. Yo iba sin emoción alguna a ver esta cinta, porque a mí no me había gustado ni Capitana Marvel, tampoco me gustó WandaVision, que es donde tuvimos a Mónica Rambeau, y por último, tenemos a Miss Marvel, que para mí sigue siendo la peor serie que han hecho para Disney Plus. Y todo eso en conjunto, como es evidente, no me provocaba gran alegría, aunque aún con ello, yo tenía la fe y la expectativa de que todo esto podía ser una buena película. No esperaba una obra cinematográfica, pero sí una buena y entretenida cinta, cuanto menos vaya, salir de la sala diciendo, me la pasé genial. Y aunque en un inicio sí fue así, porque recordemos que este filme es el más corto en toda la historia del UCM, durando apenas 1 hora con 40 minutos, todo empieza demasiado rápido. De hecho, al principio es muy divertido, porque apenas inicia, ya estamos viendo madrazo tras madrazo, una y otra vez, pero después de 20 minutos de puro chingazo, es cuando te dices a ti mismo, oye, ¿y cuál es la historia de todo esto? Porque realmente las situaciones que suceden al principio de la misma, a mi parecer, son algo artificiales, e inclusive podría considerar que son absurdas, en ningún momento pasan con un sentido. De hecho, por el contrario, suceden porque tienen que suceder, al grado que a mi parecer son un Deus Ex Machina. Por ejemplo, para que entiendan qué es un Deus Ex Machina, Sox en la película de Buzz Lightyear era como, necesitamos fuego, no te preocupes, Sox escupe fuego. Oye, necesito un destornillador, ¿de qué hablas? Sox es la solución, justo tiene uno en su cola. No sé si me doy a entender, pero yo lo sentía así todo el tiempo. Era como algo que le dio hueva a los escritores y tan solo hicieron, pues sucedió, güey, y no dieron mucha más explicación. De hecho, no encuentro demasiado natural el que estas tres se puedan teletransportar de un lado a otro. Creo que fue demasiada coincidencia que justo las tres, en el mismo momento, tuvieran algo relacionado con lo que tocaron. Digo, a mi parecer, no me hace mucho sentido. Y no es hasta los 40 o 50 minutos donde por fin te dicen cuál es la historia de todo esto, que es aquí donde siento que le faltó pulirse por parte de la directora del filme, la cual, según distintos reportes, abandonó el proyecto incluso antes de acabarse, ya que estaban en postproducción, aunque ella dice que dejó todo muy encaminado. Pero a mi parecer, finalmente la figura del director tiene que ser importante desde el principio hasta el final del proyecto. Además de eso, sabemos que hubo retrasos en la película, y a todo esto le sumamos que Disney está vuelto loco porque los últimos proyectos de Marvel no han funcionado con la audiencia. Nos queda una mezcla que se nota que no terminaron de coser. De hecho, creo que lo que más me dio coraje es lo más desarrollado que está Marvel, por lo menos en el ámbito espacial, porque no sé si lo recordamos, pero hace años anunciaron que James Gunn estaría a cargo de todo lo que sucediera en el espacio de Marvel, pero al final del día, como sabemos, él se fue a la competencia, y lo que es aún peor, Marvel intentó hacer todo esto sin él, y ahora tenemos a los Kree, que son una raza que se supone que tenemos que preocuparnos por ellos, porque no sabemos si van a sobrevivir en esta película, cuando en realidad hay que ser honestos, la mayoría ni siquiera saben quiénes son los Kree, y a los que saben no nos importan. Por otro lado están los Skrull, que a mí ya me tienen hasta la madre, sobre todo después de Secret Invasion, ya que cada que los veo, solo pienso que ojalá no los volvieran a sacar. De hecho, hay personajes quienes vuelven, como por ejemplo Nick Fury, que aunque tienen un papel que me encantaron, yo creo que al haberlo ridiculizado tanto en un pasado, por mucho que vuelva, a mí ya no me provoca ningún tipo de ilusión. Y es que toda la película tiene conceptos buenos, tiene conceptos que en verdad pueden funcionar. Por ejemplo,
en medio hay un musical, donde yo sentí que le copiaban un poco los Guardianes de la Galaxia, pero es como, güey, a ti no te sale, perdón, pero tu humor no es el de James Gunn. Pero el gran problema es que nunca hacen nada con esos conceptos. Por ejemplo, cuando es el musical, parece que lo hacen hasta como con vergüenza, susurrando de que bu, 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 bu. O es como Miss Marvel en teoría tiene los poderes de Linterna Verde, y en vez de crear cosas asombrosas, se la pasa haciendo plataformas y escudos toda la película. Que es como, güey, puta madre, o sea, decídete, ¿qué quieres hacer? Y hazlo, pero hazlo bien. Porque si algo debo de decir, es que las actrices en esta ocasión, se nota mucho que las tres hacen su mayor esfuerzo por ser carismáticas, por conectar con el público. Pero el problema es la película, no ellas. De hecho, debo de decir que las tres me gustaron bastante. Sí, incluso Capitana Marvel, pero sobre todo, me gustó Miss Marvel. Siento que tiene un carisma y un aura de conectar con el público naturalmente. De hecho, me recuerda mucho a su serie en el primer capítulo, el cual es el único bueno de ella, y eso me encantó. Y la verdad es que creo que no termino de encajar con los personajes por el mismo guión. Por ejemplo, con Capitana Marvel nos aplicaron una vez más la de Avengers Endgame, donde es como, oye, ¿qué andabas haciendo? No, es que andaba en el espacio, en muchos planetas. Yo sacrifiqué mi vida por andar en el espacio, haciendo cosas espaciales. Y la Tierra ya no es mi hogar, y eso me duele mucho. Porque como dije, yo andaba en el espacio. Y uno como espectador se pregunta, me llevas diciendo eso 3 películas y sigo sin saber qué hiciste en el espacio. ¿Acaso fuiste una superheroína de varios planetas? ¿O qué hacías en el espacio? Porque una vez más, no se esfuerzan por darle un trasfondo a los personajes, donde del villano ya ni siquiera quiero hablar, porque como sabemos en Marvel, siempre o casi siempre lo hacen mal. Otro concepto que se tiene en la película es la del multiverso, donde aunque parezca raro para algunas personas, ya ni siquiera yo sé qué pedo con todo esto, la verdad, porque por un lado tenemos el multiverso de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por otro lado tenemos el multiverso de Loki, por otro lado está el multiverso de los Kangs, y ahora por otro lado tenemos el multiverso de The Marvels, donde todos parecen multiversos diferentes, porque no tienen ninguna conexión ni nada. De hecho, creo que ni siquiera está claro cuáles son las reglas o las contradicciones entre todo esto. O sea, por ejemplo, esto lo estoy grabando antes de ver el último capítulo de Loki, pero literalmente el episodio 5 se terminó en que todas las ramificaciones andaban valiendo madre. Todo se estaba destruyendo y que básicamente ya ni siquiera existe una línea temporal. Pero es ahí donde te preguntas, ¿y eso cómo afecta al mundo Marvel? ¿O dónde están los demás héroes mientras todo esto sucede? Porque aquí es como criaturas de otro universo quieren robar, por ejemplo, un brazalete de Kamala. ¿Para qué sirven esos brazaletes? No lo sé, pero al parecer otro mundo quiere sus brazaletes. Y considero que es un concepto que en Marvel no se ha sabido explorar para nada. Y personalmente creo que fue una idea terrible seguir el UCM con estas historias. Porque aunque nos duela admitirlo, el rey en las historias del multiverso siempre fue DC, o por lo menos en los cómics fue así, y en el caso de Marvel, jamás fue destacado por este tipo de ideas y este tipo de historias, y se nota a la hora de escribir este tipo de películas. También quiero decir que personalmente, como fanático de todo esto, me duele quejarme de tantas cosas, porque cuando son cosas de superhéroes, yo verdaderamente quiero que les vaya bien. Incluso debo de recalcar que, por ejemplo, no sentía emoción por Echo, pero después de ver el tráiler, genuinamente tengo fe de que pueda hacer un golpe sobre la mesa de la empresa para demostrar que pueden hacer buenas series. Y no busco crear como un hate hacia las actrices o hacia la empresa. Yo sé que en repetidas ocasiones he declarado que a mí me gusta más DC que Marvel, y una cosa no está peleada con la otra, y jamás eso opacará el hecho de lo mucho que amo y me encanta Marvel, en todos los sentidos, tanto en cómics, como en televisión, como en películas, y es por eso que tal vez se malentienda estas palabras, y todo lo que estoy diciendo. Tal vez parezca que quiero tirarle hate a la empresa, cuando realmente son porque yo sé que son capaces de darnos mejores productos, y que solo me quejo porque estos personajes son una parte fundamental de mi vida, porque sí es estresante, que ya sea por ese fan pequeño que me dice que vea todas las cosas, o ya sea para poderles hacer videos al respecto, sí me es cansado ver todas las series, todas las cintas, y sentir decepción una y otra vez.
Así que por eso y mucho más, mi calificación final es un 4 de 10. Pero esta es mi opinión. Y antes de irme a dejar la tuya en los comentarios, hablemos de la escena postcréditos, donde a partir de aquí hablaré con spoilers. Así que tú sabes si seguir viendo este video o no. Donde antes de empezar a hablar de las escenas, quiero recalcar que hay una escena final, la cual se podría decir que no es postcréditos, ya que realmente es la escena final de la película. Y solo hay una escena postcréditos en medio de los créditos, para que no te quedes al final como yo y desperdicies tu tiempo básicamente. Pero en la primera escena, o en la escena final, como la quieras llamar, vemos a Miss Marvel haciendo la de Nick Fury y buscando a Kate Bishop, la aprendiz de Hawkeye, para decirle que si quiere ser parte de un nuevo grupo, a lo que seguramente se refiere a formar a los Young Avengers, equipo del cual veníamos hablando desde hace tiempo, ya que hemos tenido la aparición de la mayoría de sus integrantes. Por un lado está Miss Marvel, por otro Kate Bishop, los hijos de Wanda, América Chávez, Casey Lang y finalmente Patriot, todos siendo personajes de los Young Avengers en los cómics, donde curiosamente la excepción a ellos es Miss Marvel, quien nunca fue integrante de este grupo. Ella solo ha pertenecido a otro grupo llamado Champions, pero supongo que será la excepción al material original en esta ocasión. Ahora en la escena postcréditos de la que todos quieren hablar y escuchar, es que básicamente sí, los rumores eran ciertos, y finalmente Monica Rambeau quedó atrapada en el universo de los X-Men, donde efectivamente tenemos la aparición de Bestia, el primer X-Men que conocíamos desde antes y que ahora vemos en el UCM. Este es interpretado por el actor que le dio vida en X-Men 3 y en el final de Días del Futuro Pasado, aunque lo vemos ahora hecho por CGI, cosa que a mí no me gustó. A su lado está una versión más de la madre de Mónica, la cual, por lo que entendí, es Bayonori, personaje que es una versión alterna de Carol Danvers, que al experimentar con ella, recibe los poderes de una estrella, cosa que tan solo es una referencia a la saga de Uncanny X-Men. Pero dejando referencias a un lado, la realidad es que es muy probable que esto dé pie a Deadpool 3, que es la próxima película a estrenarse de Marvel, donde ya sabemos que tendremos a Deadpool viajando entre mundos y universos, con el reloj que consiguió a raíz de Cable en Deadpool 2, donde posiblemente tengamos varias versiones de los X-Men en la pantalla grande, y a su vez, ya se nos ha confirmado que después de esta película, el Wolverine de Hugh Jackman permanecerá en el UCM, por lo menos hasta Avengers Secret Wars, donde lo más seguro es que después de esa película, así como en Crisis en Tierras Infinitas en DC, los universos colisionen, provocando un soft reboot en el universo, uno donde podamos ver a nuevos actores interpretando a los X-Men, que yo creo que están llamados a dirigir el nuevo universo que planea Marvel, y junto con ellos a los Cuatro Fantásticos que escojan antes de Secret Wars. Y uno nunca sabe si tal vez tengamos un nuevo grupo de Vengadores, con un nuevo Iron Man, un nuevo Thor, entre otras cosas, lo cual me parecería lo más inteligente, ya que aunque se cuente con un gran número de personajes, hay que decir que la gente jamás se cansará de ver cosas sobre superhéroes como Spider-Man, que ya son íconos de nuestra cultura popular, y seguramente Marvel tome este camino al ver que personajes nuevos no están funcionando, y a raíz de esto buscarán hacer un nuevo universo, un universo que tenga a sus 3 equipos más importantes, como pilares, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Vengadores, que a nivel personal sigo pensando que la idea del multiverso ha sido explorada de una manera pésima, una que no ha hecho más que daño y desprecio hacia el UCM, pero al final del camino siempre habrá esa pequeña luz de esperanza, de que pueda vivir en un mundo perfecto, aunque estoy seguro que aún falta tiempo en que remedien los errores que han cometido. También creo que así como la editorial Marvel Comics, Marvel Studios encontrará la forma de volver, la forma de presentarnos historias que los fanáticos de corazón queremos ver, como Avengers vs X-Men, y de aquí en adelante solo toca esperar y apoyar lo más que se pueda, pero también exigir la calidad que nos merecemos, la calidad que deseamos y sobre todo, la calidad que se merecen personajes de la talla de estos tipos. Mi nombre es Johan Portillo y esto es Berenjena Films. Chao.